Bueno, entonces vamos a repetir esa parte. Ustedes, la parte que dijo Sole muy bien, de armar un vocabulario o un glosario y trabajar sobre la lectura en forma colaborativa, me parece fantástico. Ahora, ¿qué es lo que, escuchen, qué es lo que hace uno, cada uno de ustedes, cuando aprende algo? Cuando está aprendiendo algo. Pregúntense como estudiantes y como futuros docentes. Cuando ustedes pueden explicarle a otros un concepto, es porque ustedes terminaron o están terminando de consolidar la apropiación, es decir, establecieron detrás de las palabras un significado o muchos significados. Ese es un tema. Vamos a una parte más compleja. Cuando alguien como yo les propone que vinculen un esquema nuevo con lo que ustedes traían de antes y con una lectura, lo que les estoy pidiendo yo es que hagan algo más complejo. Lo que ustedes tienen que hacer es, primero, aplicar los conceptos que entendieron, compararlos con otros, contrastarlos y finalmente realizar una síntesis. Lo que yo quiero que ustedes tengan que hacer la gimnasia de repasar los conceptos que ustedes traen con estos conceptos nuevos. A la luz de una nueva bibliografía, trabajen en el sistema de borrador, vayan esquematizando y, y no se guíen exclusivamente por lo que yo les mostré como un esquema, porque si ustedes se guían con eso, lo que va a pasar fundamentalmente es que van a terminar repitiendo esquemas que por ahí no terminan de consolidar ustedes en la lectura. Muy bien. Espérenme un segundito que vamos a volver a... ¿Entró Lucila? ¿Estás, Lucila? Hola. Hola, Gabriela. Hola, Hola, Lucila. ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, retomemos. Vamos a tratar de presentar... A ver, Profe, le consulto. sí, decime. ¿Este esquema tiene algún tipo de fecha de entrega o lo vamos armando? No, En... vayámoslo trabajando. Vayamos trabajándolo. Ah, ok. Bueno, díganme si lo están viendo ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí, Bien. profe. Bueno, entonces, retomemos lo que habíamos planteado. A ver, ¿quién es capaz de establecer un vínculo con algún significado entre dos conceptos fuertes? Dos conceptos fuertes. Ustedes tuvieron el año pasado una materia que es sociopolítica. Y tuvieron muchas materias en donde hablaron del conocimiento científico o de las ciencias, de alguna ciencia. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para establecer un vínculo? Establecer un vínculo. Si yo les pido que ustedes lean en un extremo del esquema este que yo les estoy presentando, dice educación y aprendizaje, ¿verdad? Lo puede achicar un poquito porque hay una bruja que quedó afuera. ¿Se fue de marco? Pará. Sí. Vamos a achicarlo.
Ahí se quedó muy chiquito. ¿Ahí cómo está? Ahí está bien, profe. Bueno, entonces volvamos. Escuchen, el otro día habíamos dicho que en un extremo del esquema dice educación y aprendizaje, yo le agregué enseñanza, porque dijimos que, ustedes de eso se acuerdan, que la didáctica es la teoría de la enseñanza. La teoría y la práctica, ¿no? La teoría y la práctica. O mejor dicho, la teoría para la práctica. Bien. Entonces, tenemos tres términos: educación, enseñanza y aprendizaje. Pensemos en esto, con lo que ustedes saben, ¿qué pueden decir sobre eso? Ustedes pueden decir, a ver, uno, existe educación en la sociedad siempre que un sujeto se apropia de nuevos significados y modifica sus conductas y modifica su estructura cognitiva. Llamémosle estructura cognitiva a la forma que adquieren los conocimientos que cada sujeto se apropia y acomoda. Cada uno de nosotros acomoda la información como conocimiento en una estructura. Por eso no todos entendemos las cosas de la misma manera, ni todos las explicamos de la misma manera, porque tenemos una estructura cognitiva. Cognitivo viene de cognición, cognición es aprendizaje. Entonces, la cognición es una función que ustedes tienen que manejar todo el tiempo. ¿Quiénes nos informan sobre la cognición? Nosotros que somos educadores. ¿De qué ámbito viene la cognición? ¿Quiénes estudian cómo aprendemos todos? ¿Quiénes lo estudian? ¿Qué disciplina? ¿Qué ciencia? ¿No? Ustedes tuvieron psicología el año pasado, ¿no? Bueno, hay una parte de la psicología, vieron que la psicología estudia nuestra estructura mental general. Ahora, hay una parte de la psicología que estudia particularmente el aprendizaje. Por lo tanto... ¿El cognitivo? No te escuché, Lilian. ¿El cognitivo? Me gustaría. Claro, la psicología cognitiva estudia los procesos a través de los cuales todos los sujetos adquirimos conocimiento. Enmutate, Lilian, hace un ruido, ahí está. Bueno, entonces, nosotros educadores, ¿qué vínculo tenemos con la psicología? Bueno, el más importante de todos es que la psicología, por un lado, me explica cómo evolucionan las personas. ¿Qué personas tenemos nosotros cerca nuestro? Bajo nuestra guía, son responsabilidad de nosotros. Bueno, ustedes se van a ocupar de educar, van a ser profesores en geografía con adolescentes. Por lo tanto, los psicólogos nos explican dos aspectos que son fundamentales para todos nosotros. Uno lo mencionamos, la cognición. ¿Cómo aprenden los sujetos? ¿Cómo se produce la transición del aprendizaje de los niños a la pubertad y cómo de la pubertad a la adolescencia? No todos tenemos las mismas capacidades al mismo tiempo, es decir, todos pasamos por etapas que la psicología estableció como marcas más o menos generales. Hay una primera infancia y esa primera infancia tiene un límite. Los niños empiezan la escuela entre los 5 y los 6 porque a esa edad es necesario que se alfabeticen formalmente. Pero ahora estamos descubriendo que es necesario que socialicen y que formaten
otra estructura anterior a la alfabetización que se cubre entre los 3 y los 5. Por eso el Estado se está encargando de que todos los niños y niñas puedan tener una educación inicial. Porque entendemos que la alfabetización depende de algunos peldaños anteriores. Para que todos aprendan a leer y escribir fluidamente, tienen que tener un desarrollo anterior acomodado a algunas estructuras que es necesario ayudar. Recuerdan este concepto, ¿no? ¿Qué significaba educación? Viene de dos formas latinas, educare y educere. Las dos aluden a un formato paradojal. Escuchen, la educación establece que todo sujeto aprende a través de un proceso interno, pero ese proceso interno surge como resultado de un proceso externo que se vincula con el sujeto. Es decir, si yo no pudiese ver, ni escuchar, ni hablar, ni recordar, difícilmente yo podría tener educación, no sería un sujeto educable. ¿Por qué soy un sujeto educable? Porque tengo sentidos, porque tengo memoria y porque tengo inteligencia racional. Entonces, la educación es algo que ocurre en el interior, pero que depende de los estímulos exteriores. Entonces, la parte interna que nosotros no vemos, nos la cuentan los psicólogos. Los que se dedican a educación, a aprendizaje, psicólogos cognitivos. Y después hay otra parte de la psicología que establece que nosotros, los seres humanos, atravesamos etapas, por lo menos ahora en la modernidad, en el siglo XX, en la cual transitamos un periodo en el cual no somos ni niños ni adultos. No somos ni perfectamente autónomos ni perfectamente heterónomos. Vamos con estas palabras. ¿Qué significa que un sujeto sea autónomo? Auto, propio, yo. Nomo, ley. Yo tengo mi ley. Si yo soy autónomo, me manejo por mí mismo. Si yo soy heterónomo, hetero, otros. Nomos, ley. O sea, me manejan otros. La ley me la dan otros. ¿Qué significa la heteronomía? Bueno, que entendemos que en la sociedad moderna los niños, desde que concurren a las escuelas hasta una edad que determinamos socialmente como mayoría de edad, deben estar al cuidado de otros. No les reconocemos autonomía. En las escuelas entendemos que toda la secundaria se transita en un proceso que va de la heteronomía a la autonomía. Es decir, tomamos a los chicos cuando tienen 12 años, están saliendo de la niñez, son púberes, y se van de la escuela secundaria camino a la autonomía, con 18 años, ¿no? Camino a la autonomía. Los tenemos que preparar para esa autonomía. Bien, parémonos acá. De todo esto que les dije, entre la autonomía y la heteronomía hay una palabrita que viene de la psicología también, que es adolescente. ¿Qué significa adolescente? Bueno, que adolece. ¿Qué significa adolecer? Que le falta, que no tiene, que no está completo, que necesita completarse. Entonces, la psicología estudia una categoría que definen algunas líneas psicológicas como personalidad. ¿Qué sería la personalidad? Bueno, todos nosotros tenemos características en nuestras conductas. Nosotros somos todos, racionales, emocionales, volitivos. Volitivo viene de voluntad. Somos todos intencionales, somos seres históricos, somos seres religiosos. Es decir, todos nosotros creemos. Todos nosotros tenemos un pasado y un presente y tenemos memoria. Todos nosotros somos capaces de realizar razonamientos, pero fundamentalmente todos nosotros, como somos intencionales, volitivos y éticos,
manifestamos distintas formas de acomodarnos al resto de humanos que nos circundan. Es decir, tenemos vínculos, relaciones y comportamientos, que nosotros los llamamos esfera conductual, que varían. ¿Cuándo se formalizan esas formas de conducta, equilibrio emocional, volitivo, ético? Durante la adolescencia, uno sabe que los que enfrentamos como estudiantes tienen vaivenes porque están desarrollando su personalidad. Ese periodo es tan plástico, que hace que los docentes tengamos que tener buenos conocimientos psicológicos. Porque todo lo que hacemos en el salón puede, por algún lado, irritar a esos jóvenes, les puede dar malos ejemplos o los puede guiar hacia la autonomía. Entonces, este costado es muy importante, ¿no? Cuando yo soy guía como educador y enfrento a adolescentes, tengo dos temas que tener en cuenta. ¿Qué son adolescentes y por qué lo son y qué necesitan de mí? ¿Y qué tengo que hacer yo para que esto ocurra? Eso se llama rol docente. El docente tiene un rol. Ese rol es modélico. Es decir, el docente es visto por los estudiantes, directa o indirectamente, como un buen o un mal ejemplo. Aunque nosotros no querramos, eso sucede. Así que lo que decimos es una cosa y lo que hacemos es más importante. Ese es un modelo. Nosotros vamos a ser guía de la conducta, por lo tanto nosotros mismos tenemos que cumplir con las cosas que le decimos a los estudiantes que no hagan. Nosotros establecemos reglas. ¿Qué son las reglas? Llamémoslo por ahora normas. Ejemplo, entraste tarde al aula, no saludaste, fíjate lo que haces con tu compañero, no insultes. Todo eso que decimos los docentes son imperativos. Le estoy mandando a alguien que haga algo. Ese imperativo, el adolescente lo mira en relación conmigo, en espejo. Yo hago lo que digo que tengo que hacer, voy al aula cuando voy, saludo como pido que los demás me saluden, corrijo la tarea como debo, les hablo con respeto, los escucho. Entonces, piensen esto. ¿Por qué ustedes estudian psicología? Porque es vital para ser docente establecer que nuestro rol docente es modélico. Ahora, nosotros porque somos modélicos, ¿tenemos que pensar que los estudiantes dependen de nosotros? No. No, los estudiantes dependen de nosotros para aprender geografía, pero en ese periodo nosotros no enseñamos solamente la montaña y la pradera y el espacio. Nosotros enseñamos normas, comportamientos, equilibrio ante la emocionalidad, marco ético y procedimiento. O sea que cuando yo estoy con un estudiante, el currículum no solamente es lo que voy a enseñar de geografía. Hay actitudes que adentro, de ahí viene la palabra actitudinal. Las actitudes, ¿qué tienen dentro? ¿Se componen de qué? Valores, normas, ¿escucharon? Valores, normas, y eso que yo llamé conductas, ¿verdad? Cuando yo le digo a un adolescente, ¿por qué no sos consciente? Pensá lo que estás haciendo. ¿Qué le estoy pidiendo? Que abra un juicio crítico de lo que hizo. Le pido reflexión. Bueno, eso es altamente complejo para un adolescente. Entonces, lo ético, lo actitudinal, el cuidado de las normas, el cumplimiento de las normas y los valores es algo que nosotros debemos poner al lado de lo que enseñamos. Enseñamos geografía y enseñamos eso unido a la geografía. ¿Y qué más? Bueno, nosotros somos guía del aprendizaje y enseñamos. A través de ese modelo de enseñanza, lo que estamos estableciendo son modelos de aprendizaje. A ver si digo bien esto. En el rol docente, nosotros somos los encargados de formatear un camino para que los estudiantes aprendan a aprender. Hay una fórmula que es bastante linda. Miren, uno enseña a aprender
conceptos. Uno le enseña conceptos, aprender conceptos, teorías, ideas, hechos, temas. Nosotros los llamamos temas. Bien. Uno enseña a aprender a aprender. ¿Qué significa aprender a aprender? Los estudiantes, cuando transitan la secundaria, están formalizando la autonomía intelectual. Sí, digo yo en primer año, estos chicos no saben leer. Muy bien. ¿Qué va a hacer, señor docente, señora docente? Muy bien. Voy a leer con ellos. No saben leer, entonces yo tengo que enseñarles a aprender, porque el aprendizaje es un camino interno, pero en la escuela tenemos que formalizar un método para que todos sean autónomos intelectualmente. ¿Qué significa ser autónomos intelectualmente? Bueno, establecer mecanismos sistemáticos para poder individualizar, generalizar, inducir, deducir, comparar, analizar, sintetizar, abrir juicio crítico. Todo esto que yo digo son verbos que ustedes van a usar en la planificación. Esos verbos significan expectativas, propósitos, objetivos. Pero nosotros lo tenemos que traducir al aula. Cuando yo digo, el alumno no sabe leer, el alumno no puede sacar las principales ideas de un texto, el estudiante no me entiende, no puede explicar claramente lo que estudió. Bueno, ahí estamos diciendo, el estudiante necesita aprender a aprender. Ustedes son autónomos. ¿Qué significa? Yo no les tengo que explicar a ustedes qué funciones tienen que llevar a cabo para desarrollar lo complejo. Lo tienen adquirido. Ustedes saben que si yo les digo lea un libro, después vamos a hablar de los temas fundamentales de ese libro. ¿Entienden? Digo, está claro que ustedes entran a un libro y saben que hay unas referencias, que hay bibliografía, que hay un autor, etc. Bueno, saben qué significa el prólogo, qué significa la conclusión. Bueno, todo esto el estudiante del nivel secundario no lo sabe. Entonces, aprender a aprender significa que nosotros le enseñamos a los estudiantes, escuchen, hábitos, procedimientos y estrategias de aprendizaje. Hábitos, procedimientos y estrategias de aprendizaje. Volviendo al punto inicial, no sé por qué llegué acá, pero bueno, habíamos dicho, la educación es un proceso interior y exterior. Nosotros actuamos externamente. Reconocemos que un sujeto es, en la secundaria, un adolescente. Necesita de nuestra guía, comprensión, escucha, paciencia. Y por otro lado, sabemos que el estudiante aprende de una manera hasta los 14 o 15 y de otra manera después de los 15. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Se acuerdan de alguien que ¿Cómo, decía? profe? Claro, que lo que yo llamé estructura cognitiva, hay un autor que mencionamos la clase pasada, un gran epistemólogo, un gran intelectual, al cual seguimos haciendo referencia, que explica las etapas, la génesis cognitiva, así cómo aprenden los sujetos. Sí, Piaget, ¿no? Muy bien, Matías. Piaget nos dice que entre los 14 y los 15 terminamos de la etapa concreta, del pensamiento concreto, y pasamos a qué etapa. ¿Operaciones formales? Muy bien, al pensamiento formal. ¿Qué significa esto? Que yo un estudiante en primero y en segundo lo tengo que acompañar explicándole el mapa, mostrándoselo, yendo a la actividad, lo tiene que ver. Pero hay un momento en donde los estudiantes hacen un clic y pueden entenderme abstracciones. Por ejemplo, yo voy al aula y en primer año le digo Estado, le tengo que decir, el Estado tiene un gobierno, que son personas, mostrarle una cartulina, que visualicen. Lo tengo que llevar a que vea que en el libro la imagen, la representación coincide con un significado verbal. Mientras que a partir del tercer año, Piaget nos dice que la mayoría de los estudiantes desarrollan el pensamiento formal. Es decir, que yo les doy un concepto, le hablo del Estado y les explico el concepto Estado y ellos pueden captar esas abstracciones. La abstracción es un concepto puro.
Pero no solo eso, a partir de esa edad lo pueden revertir. Es decir, yo puedo hacerles o les puedo pedir que hipoteticen sobre el no estado. Sabiendo el estado, ¿puedes decir qué es el no estado? Y pueden hacer esa inferencia o pueden establecer deducciones sin que yo los ayude. El pensamiento formal es un paso directo hacia la autonomía intelectual. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Cuando hablamos de educación, enseñanza y aprendizaje, en esa parte del esquema que ustedes tienen que realizar, vuelvan a los libros del año pasado. ¿Cómo definieron educación? ¿Cómo definieron aprendizaje? ¿Cómo definieron enseñanza? Tuvieron psicología. ¿Qué dijeron de la psicología? ¿Se acuerdan algo de el adolescente? Me parece que la psicología del sujeto que aprende específica la van a tener este año, pero no importa, me parece que me metí en terreno de la profe de psicología. Pero de cualquier manera, lo van a tener en un tiempo, yo me adelanté un poco. Hay una psicología general y hay una que se encarga de las etapas. Bueno, entonces yo les dije, una cosa es el sujeto que se va desarrollando como personalidad, como autonomía, y otra cosa es el interior del sujeto, que tiene un proceso interno, ¿no? ¿Se acuerdan de los verbos que usaba Piaget? Acomodación, asimilación, ¿sí? ¿Se ¿Y acuerdan? semejanza? Bien. Entonces, recuperen eso de Piaget. Es necesario que lo traigan, que lo traigan. Entonces, si se lo acuerdan por ahí, lo anotan y lo van uniendo en un nodo. Muy bien. Fíjense que en el esquema yo les puse ahí en un extremo educación, aprendizaje, le sumé enseñanza, no puse cognición, no puse personalidad. Pero si ustedes bajan con la flechita aparece un círculo que dice rol docente. Bien, ese es un tema que lo vamos a tratar, ustedes lo van a tratar en muchos otros espacios. Muy bien. Díganme algo, a ver si entendieron. ¿Qué problema nos trae a los que educamos el hecho de que el aprendizaje sea interno, que sea un proceso interno? ¿Qué problema nos trae, digamos? ¿Qué es lo que nos provoca? Que puede haber muchas diferencias entre un alumno y el otro. Bien. Pero tomemos un estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un estudiante es muy introvertido, muy introvertido. Piensen en esta cuestión ética, ¿no? Ustedes van a ser líder de un grupo. O sea, van a estar 2 horas por semana, supongan, o 3 horas por semana con un grupo. El grupo le va a decir, profe, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Hay una cuestión emotiva. Van a generar vínculo. Pero no van a poder generar vínculo con todos. Con algunos van a generar un vínculo terrible. Siempre, no nos quieren todos. Hay algunos pibes, algunas pibas que no les vamos a gustar. Listo, adelante. Y hay otros que van a ser un NN, van a ser los que no hablan, los que no dicen. ¿Cómo sabemos que aprende? Si el proceso es interno, ¿cómo hacemos nosotros docentes para saber que aprendió? Con una evaluación. Muy bien, el proceso evaluatorio es la parte de la docencia que establece un mecanismo de acompañamiento. Yo cuando evalúo, acompaño al que aprende, porque lo que tengo que hacer es asistirlo cuando tiene obstáculos en su aprendizaje. La evaluación no es para controlar, la evaluación es para monitorear el proceso de aprendizaje. Si alguien no me manifiesta, no me dice, no escribe, no contesta, no participa, externamente no puedo saber qué aprendió. Por lo tanto, la evaluación es ahí muy importante y bueno, de eso hablaremos más adelante, ¿no? Existen parámetros de evaluación, existen distintos tipos de evaluación. ¿Qué harían ustedes con alguien que no habla, que no participa, para saber si aprende, para movilizarlo? ¿Qué se les ocurre? Yo buscaría estrategias docentes de enseñanza de contenidos.
Por ejemplo, Ceci, ¿cuáles? No sé, si estoy con un grupo de chicos de séptimo grado y estamos viendo placas tectónicas, que me armen una maqueta, digamos, con material didáctico. Ahí está, eso. ¿Qué dicen los demás? Lo que dice Trabajos en grupo. Sí, en grupo. bien Elisa, bien Gabriela. Escuchen, los estudiantes aprenden solos. Le voy a un ejemplo. Mi hijo, perdonen que sea autocentrado, pero puedo dar fe que es así, era mal estudiante. ¿Qué quiero decir mal estudiante? Bueno, estando en una casa de docente, teniendo muchos libros y alguien que le pudiera explicar, le brindaba poco tiempo a la tarea. Y entonces, con 2 pares docentes, tenía todo el tiempo los regaños. ¿Por qué no hiciste la tarea? No, yo quería que sacara 10, el tipo apenas aprobaba. Bueno, muy bien. Con el tiempo, descubrimos que en ese periodo, imaginen que tiene 30 y pico, o sea que en ese periodo el tipo estaba con la PlayStation. Y yo estaba contra la PlayStation. Es decir, era una guerra. Es decir, yo quería que leyera libros y que tuviera menos tiempo con la PlayStation. Después la PlayStation pasó a otro canal, que no sé, no me pregunten cómo es, pero en definitiva, los juegos ocuparon una parte muy importante de su vida. Obviamente después las películas, y aprendió inglés. Yo no sé hablar inglés fluidamente. Y fui a la escuela y el proceso de aprendizaje mío del inglés fue muy tortuoso. Mientras que él, jugando solo, con juegos, aprendió inglés. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Se puede aprender solo? Obviamente. Todos aprendemos cosas solos. Aprendemos a cocinar, desarrollamos nuestras habilidades y nuestras competencias en distintos campos, sin que nadie nos auxilie. Buscamos, seleccionamos métodos, le preguntamos a uno, le preguntamos a otro, miramos y después hacemos. Bien, corregimos los errores. Entonces, el aprendizaje es no formal. Todos aprendemos en la vida. La escuela es un lugar donde hay aprendizaje formal. Queremos lograr algo sistemáticamente. Hay una gradualidad, ¿m? Y hay una sucesión. Se pasa de un año al otro si se cumplen metas. Muy bien. Lo que ustedes tienen que entender es que la escuela obligatoria, la escuela sistemática, la escuela formal, nació con objetivos en una sociedad donde las metas eran que los estudiantes fueran a trabajar y tuvieran determinadas competencias. Entonces, la escuela como institución está formada con algo que se llama, no quiero darles palabras complicadas, adultocentrismo. El protagonista es el docente. Adultocentrismo. Lo importante es el protagonismo del docente. El docente sabe, el currículum tiene el conocimiento, y el alumno llega y no sabe nada, y viene en blanco, y hay que disciplinarlo, y hay que... Profe, pero eso era en el 1880, en esas épocas, o usted dice actualmente? ¿A vos te parece que en 1880? Yo te puedo asegurar que yo estudié en una escuela que era así. Y... Bueno, en 1980. No, lo que digo es, no, está bien, me parece que en 1880... Porque justamente ayer estuvimos hablando, yo estoy cursando la materia de cuarto, que estoy con la profesora Sabatier, y ella hablaba específicamente de eso, de que la escuela se creó en base a los trabajadores, con la idea de específicamente que aprendan un trabajo o algo así, ella comentaba ayer. Sí, sí. Pero el sistema formal, ustedes escuchen, en la Argentina, la escuela primaria obligatoria surgió con una ley de 1884. ¿Sí? La ley 1420. 1880. ¿Y cuándo fueron alfabetizados todos los niños? ¿Cuándo el 90 y pico % de los niños iban a la escuela? En 1945, 50, o sea, pasaron 60 años para que la escuela secundaria es obligatoria. ¿Desde cuándo? Desde el 2006. Y ahora todos ya saben, todos pasaron por la escuela. No, abandonan, no la terminan. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que pasa. Pero volviendo al punto, lo que les quería decir es que
hablando respecto de qué aprende cada uno de nosotros en cada lugar, es bueno que ustedes entiendan que los estudiantes traen aprendizajes de otros ámbitos. Todos los estudiantes aprenden. ¿Cuál es el factor que hace que un estudiante en la escuela no aprenda? En buena medida que la escuela es un formato obligatorio y que no es elegido por los estudiantes, y que seguramente los estudiantes tienen motivaciones e intereses que nosotros no tenemos en cuenta. Está claro que no les podemos enseñar lo que los chicos quieren, pero está claro que sería bueno que los aprendizajes en la escuela estuvieran por lo menos conducidos por las motivaciones que los estudiantes necesitan. Es decir, por lo menos estimularlos, incentivarlos a las tareas que vamos a desarrollar. ¿Por qué llegué acá? Estábamos hablando acerca de que los estudiantes pueden aprender solos. Como mi hijo, están con los jueguitos y aprenden inglés. Muy bien. Los estudiantes juegan... Ahora portugués, profesor. Ahora portugués, claro. Juegan en juegos, juegan en grupo a los juegos, compiten, están en red, están en red. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Se están pasando conocimientos para jugar mejor. Están aprendiendo nuevas estrategias en el juego. ¿Por qué la escuela no funciona así? La escuela está formateada para evaluar, acreditar y promocionar a los estudiantes en forma individual. Está claro que cada estudiante es una persona y tenemos que tener esa evaluación, pero está claro que si los estudiantes, por ejemplo, son introvertidos, no habría nada mejor que vincularlos a un grupo de pares que los movilice desde ese lugar. Y yo agarro a un alumno que tiene problemas para hablar, porque tiene, pudor, y le digo, bueno, a ver, vos, Josecito, ¿por qué no hablás? ¿A vos te parece? ¿Cuántas veces te pedí que hable? El tipo va a hablar menos. Entonces, lo que digo es, el desarrollo de vínculos, el docente lo puede generar entre su rol y los estudiantes, y lo tiene que generar entre los estudiantes. ¿Para qué? Para obtener otros tipos de aprendizaje, lo que se llama aprendizaje colaborativo o cooperativo. Hay que buscar formatos en los cuales los estudiantes estén unidos por vínculos de otro tipo, para colaborar. Ustedes armaron grupos, seguramente lo armaron porque tienen afinidad con los compañeros, porque están cerca, porque se comunican, porque son medio amigos o amigos. Entonces, esto mismo nosotros lo tenemos que utilizar como un medio para promover los aprendizajes. Entonces, los estudiantes aprenden solos, los estudiantes aprenden entre ellos, entre pares, y todos los estudiantes aprenden conmigo, docente. Si yo pienso que los estudiantes aprenden solo a partir de lo que yo hago, lo que estoy haciendo es volver a esa relación única entre el protagonista central, que es el docente, y los estudiantes. Y volvemos a una escuela tradicional, ¿no? Bancaria, en donde las relaciones son menos ricas. Muy bien. Bueno, ya les dije un montón de cosas. Si fueron anotando, digamos, hablamos ya de recuperen esto, la institución escuela. Seguramente ustedes la estudiaron en sociopolítica. La institución. No importa, a mí no me importa si ustedes recuerdan cuánto tipo de institución escuela. Lo que tenemos que pensar es cuál es la institución escuela que hoy tenemos en la Argentina en donde ustedes van a trabajar. ¿Qué tipo de escuelas hay? ¿Qué tipo de estudiantes hay? ¿Qué es lo que manda la ley? La ley nacional. ¿Qué manda la ley provincial? Tienen que recuperar estas cuestiones. Algunos aspectos de la ley lo vamos a volver a ver, pero muy rápidamente. Ustedes tienen que recordar que todos los estudiantes hoy en la Argentina tienen que atravesar la escuela secundaria obligatoriamente. La ley manda educación igualitaria y obligatoria. O sea que todos los argentinos tendrían que terminar la escuela secundaria. Muy bien, pero eso no ocurre por variadas razones. ¿Qué es lo que va a pasar?
como hace un tiempo, digamos, cuando yo iba a la escuela secundaria, para entrar, las escuelas tomaban una prueba. Entonces, seleccionaban los estudiantes de acuerdo a la capacidad con la que habían egresado de la escuela primaria. Entonces, las familias que hacían, mandaban a sus hijos a tomar algunas clases preparatorias para poder rendir ese examen de admisión en la escuela. ¿No? Recuerdo que yo empecé a estudiar la secundaria en el 76, muchos de ustedes no habían nacido, entonces era realmente una situación muy estresante, porque la familia, todo el mundo estaba esperando ver el resultado de esa prueba que se llevó a cabo en varios días, ¿no? Los que tenían determinado puntaje entraban, los que tenían menos quedaban. Profe, Entonces, sí, es como un examen de ingreso, ¿no? examen de ingreso, exactamente, un examen de admisión. ¿Ustedes no pasaron nunca, ninguno, Elisa? No, sorteo. En mi época fue sorteo para ir al colegio secundario. Sí, el examen de ingreso, sí, en la secundaria. ¿En cuál estudiaste, Lilian? En la escuela media número 1 de Castillo. Ajá. Bien. Bueno, entonces, Yo pasé examen de ingreso, pero en la universidad, no en la... ajá, en Matanza, Gra. Sí, Terrible, ¿no? sí, fue bastante complicado. ¿Y pasaste o dejaste de estudiar? No, pasé y después dejé. ¿Qué carrera? Contador público. Bien, hiciste bien de salir de ahí. Vas a ganar menos plata, pero vas a ser más feliz con los pibes. Bueno, ¿alguien quería hablar? Bueno, a ver, parémonos un poquito acá. De lo que dije hasta acá, todo lo que dije es muy importante, pero mucho de lo que dije es recuperación. ¿Ustedes por qué lo tienen que tener esto armado? Porque es muy importante para tomar decisiones. Nosotros, como docentes, cuando nos hacemos cargo de enseñar algo, tenemos conocimientos tecnológicos. Cómo aplicar un modelo de enseñanza. Por ejemplo, vamos a usar tecnología educativa, vamos a usar algún tipo de representación, vamos a usar recursos didácticos. Esa es la tecnología. Sabemos de pedagogía y de didáctica. Cómo evaluar el contexto, cómo evaluar a ese grupo, de qué manera será mejor introducir los temas, cómo secuenciarlos, cómo asistir a ese conjunto de estudiantes, cómo evaluarlos. Y después están los conocimientos específicos, porque esto que dije, lo tecnológico, lo pedagógico, tiene que ir unido al conocimiento conceptual, disciplinario. Si ustedes saben muy bien cómo llevar al aula, pero no saben geografía, difícilmente puedan enseñarles geografía, de lo que se trata. Geografía y ciencias sociales. Entonces, los tres conocimientos, reitero, tecnología educativa o recursos, pedagógico-didácticos y disciplinar. Disciplinar, la ciencia que ustedes estudian, que ustedes van a desarrollar. Geografía y ciencias sociales. Muy bien. Entonces, fíjense, en la red que yo estoy llevando a cabo mientras hablo, voy pensando, yo tengo un mapa mental mientras hablo. Todos ustedes tienen un mapa mental. Cuando uno habla, tiene un mapa mental que va marcando cómo construye uno un mapa mental sobre el tema. Y con información, la va conectando. Por eso cuando ustedes piensan algo, acostúmbrense a hacer un esquemita. Dicen, ¿de dónde parto yo? ¿Cuál es la idea fundamental? Tal. ¿Cuáles son las ideas que me permiten desarrollar, abrir este tema? ¿Con cuáles los abro este tema? Bien, entonces, les decía, hablamos de la enseñanza, del aprendizaje, eso es educación. Muy bien. Por un lado, eso me remite al Estado, porque es el Estado que hace una ley obligatoria, igualitaria, para el nivel secundario. Es el Estado el que regula el sistema educativo. Es el Estado el que pone las normas para que haya escuelas, para que establece, mejor dicho, establece cómo es el modelo
por el cual ustedes llegan a la escuela. Organiza el formato que se llama gramática escolar. ¿Cuál sería la gramática escolar? Bueno, en la escuela argentina, los docentes son los que van pasando por los salones y tienen un horario. Hay otros modelos en otras sociedades donde los estudiantes están en un salón. Perdón, donde el docente está en un salón y los estudiantes son los que van migrando. Hay sociedades en donde las escuelas le permiten a los estudiantes elegir qué materias van a tener en qué momento. Donde se juntan distintas materias y forman un proyecto y están todos los estudiantes juntos. Donde cambian los espacios. Volvamos a nuestro modelo. En nuestra escuela el Estado dice, profesor de geografía, tiene 2 módulos por semana o tiene 3 módulos por semana. Van a la escuela, le dan un horario. Y ustedes van peregrinando entre el segundo A o el tercero primera, van y vienen entre los pasillos y van al salón este, después se van al otro. El estudiante, pónganse al revés, pónganse en el estudiante. El estudiante está sentado en su mismo banco y ve que toca un timbre y viene otro docente. Entonces tiene que bajar la persiana y decir, bueno, me olvido de lo que vi hasta acá, voy a cambiar mi película y me voy a motivar para empezar a entenderle a Elisa. Viene Elisa ahora, a enseñarme geografía. ¿Es fácil eso? Es absolutamente complejo. Entonces, uno tendría que pensar desde la psicología, ¿no?, del adolescente. ¿Cómo es que nosotros pretendemos que los estudiantes tengan la misma motivación en el 5.º módulo del turno de mañana cuando llega ese docente atareado que llega tarde con los papeles bajo el brazo corriendo? Y el estudiante hasta recién tuvo otro profe con el que se quedó charlando de Boca y River. Uno entra, abran la carpeta, clase no sé qué, título no sé cuánto. Piensen, ese formato de escuela, con los bancos de una manera, con ustedes entrando en un lugar a una hora determinada y pidiéndole a los estudiantes que ahora le presten atención a ustedes, que se olviden de la hora anterior, lo que tiene en el medio es un timbre. 5 minutos. Profe, ¿puedo ir al baño? No, pero se está orinando, no te va a atender porque tiene ganas de orinar. Muy bien. ¿A qué esta narración que le estoy haciendo, a qué nos lleva? A tratar de pensar que el contexto de la escuela secundaria tiene que ser para ustedes motivo de análisis. Las materias que tuvieron tienen que permitirles a ustedes entender el contexto. ¿Cuáles son los periodos de cada momento con lo que ustedes están con los estudiantes en los que ellos pueden prestarle atención? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué grado de concentración es necesario para que el estudiante me escuche 20 minutos seguidos el desarrollo de una idea y no se desconcentre? ¿Cómo sé si se desconcentró o no? Alguno estará mirándome, pero estará pensando en la milanesa de la mamá, o que va a ir a jugar al fútbol, y no lo vamos a saber. ¿Cómo hacemos para garantizar que la concentración y la escucha de ese estudiante esté conmigo? Entonces, ahí ya lo que tengo que analizar no es la escuela, la institución. Tengo que analizar el aula. Si ustedes se fijan en este esquema que yo les puse, abajo de todo hay un elipse que dice realidad áulica. Realidad áulica. ¿Qué es lo que pasa en el aula? El aula para nosotros es sinónimo de ¿qué? De clase. ¿Qué es una clase? Una instancia de encuentro entre el que enseña y los que aprenden. Esa clase tiene que ser analizada como una dinámica. ¿Cómo hago para que los estudiantes me escuchen? Estimulación, incentivación, recursos, vínculo. Parémonos acá. Volvamos a la psicología. Dijimos, la psicología me permite saber cómo aprende mi estudiante, mi alumno, y la psicología me informa que es un periodo muy complejo, poblado de el despertar sexual. ¿Sería algo así como para despegar un tema? ¿Algo que le llame la atención a los chicos? Muy bien. Una incentivación.
una incentivación. Les decía, la psicología me dice que el estudiante está en el despertar sexual, está preocupado por su apariencia, por cómo lo miran los demás, por su relación con los padres, porque se ve feo, porque lo miran de una manera. Ese cuadro es propio del adolescente. Y ustedes llegan y le dicen, prestame atención, mira el pizarrón. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, ahí, en el marco de nuestra comprensión docente, tenemos que sacar instrumentos que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son esos instrumentos? Los vínculos personales que nos convierten en líderes de esos grupos. Si hay un problema en ese grupo, si hay un malestar, ¿qué rol cumplimos nosotros? Bueno, entender que hasta que no se despeje ese malestar, difícilmente yo puedo dar mi clase. Si yo quiero hablarle al aire, puedo hablar y no lograr nada. Pero una clase verdadera es cuando yo constato que otros me están siguiendo. Yo en este momento veo a Elisa, que me sigue concienzudamente. La veo desde hoy a Sole, que me sigue y que mira el esquema concienzudamente. Lo veo a Emanuel, a Uriel. La veo a Gabriela, que me están mirando. Y después veo fotitos. Alguno sale de la fotito y me habla. Ustedes son autónomos. Yo puedo preocuparme menos de que ustedes ahora en este momento estén haciendo otra cosa, pero si ustedes tienen adolescentes delante, con todo lo que yo dije antes, tienen que estar preocupados que la clase es un momento de encuentro, y un encuentro se da si hay dos partes que se vinculan. Ese vínculo hay que cuidarlo. Por lo tanto, yo les diría, hay un aspecto psicológico de los docentes que es el siguiente, el estilo. Uno puede tener un estilo prescindente, aséptico, puede tener un estilo autoritario, que no es lo mismo que decir un estilo con autoridad pedagógica. Uno puede tener un estilo democrático, que es el que más me gusta, o uno puede tener un estilo laissez-faire. ¿Cuál sería el laissez-faire? Viene el docente, está todo bien, chicos, a ver qué quieren hacer, los chicos van, vienen, hacen cosas que no corresponde, y el docente termina siendo uno más de esos chicos. No hay guía, no hay marco modélico, no hay autoridad pedagógica, no hay asimetría pedagógica. ¿Qué es la asimetría? Podemos estar en un grupo vincular, pero el responsable es el docente. Simétrico es que las dos partes corresponden a un mismo nivel. Asimétrico significa que no hay correspondencia entre las partes. En este caso sería la responsabilidad. Pero el estilo, que como yo les decía recién, creo que es el más conveniente, el de la cordialidad, la búsqueda del vínculo, el estilo democrático, tiene como marco de apoyo que ustedes están más expuestos. ¿Por qué están más expuestos? Van a educar mejor desde ese lugar. Pero están más expuestos, ¿por qué? Porque deben escuchar. Los estudiantes, cuando confíen en ustedes, van a querer que ustedes escuchen sus problemas. La confianza de los adolescentes es muy difícil de ganar, y cuando uno es confiable para esos estudiantes, la relación es mucho más intensa, más cercana, y seguramente los estudiantes van a hacer más esfuerzos para estar en su clase concentrados, porque hay un vínculo que desde ellos es intenso hacia ustedes. Bien, se logra esto. Bueno, hay muchos docentes que me dicen, compañero, ¿no? Yo soy autoridad en una escuela secundaria hace muchos años, y hay docentes que vienen deshilachados, ¿no? Uno viene, los ve venir de una aula, del otra aula, del otra aula, del otra aula, y está claro que si los docentes son tutores de un grupo, tutores del otro, llega un momento que no saben cómo se llama. Pero ustedes tendrían que pensar en esto, porque seguramente leyeron algún texto. El rol docente depende del vínculo con los estudiantes, de la autoridad pedagógica, pero también de un estilo, de una forma de comunicación con los estudiantes. Bueno, hasta acá marcamos otro nodo recién, ¿no? Marcamos institución, Estado, institución, aula.
para decirlo groseramente, para nosotros educadores, el Estado y el sistema educativo es el concepto más macro. Leyes, resoluciones, disposiciones, autoridades. La institución está dentro del sistema y dentro del Estado. Y el aula es la unidad en la que nosotros funcionamos. El aula es la unidad mínima de sentido pedagógico. Ahí nos encontramos con los estudiantes y construimos clases. Llevamos clases planificadas, gestionamos clases, evaluamos procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza. Bien. Esto que yo les voy diciendo, fíjense, ¿no? Hablamos rol docente, de institución educativa, de aula, realidad áulica. Bien, en el medio, si ustedes van por el esquema que yo les acabo de presentar, van a encontrar ahí currículum. Nosotros en el aula no enseñamos lo que queremos. Nosotros lo que hacemos es introducir en los salones, en el año que corresponde, un recorte. El currículum es un recorte cultural que el Estado seleccionó como saber relevante para esos adolescentes en ese año, ¿verdad? Bueno, sobre el currículum ustedes seguramente habrán trabajado y nosotros este año no vamos a trabajar el currículum en general. Vamos a ir al currículum que ustedes tienen que aprender, que ustedes tienen que analizar, que va a ser el currículum que van a aplicar el año que viene. Ojalá que puedan hacer sus prácticas en escuelas sin la emergencia esta que estamos viviendo. Muy bien. Bueno, el otro nodo que está acá, el de Piaget, también lo mencionamos, ¿no? Con respecto a la estructura cognitiva de nuestros adolescentes. Escuchen, esto que yo estuve repasando y que alguno de ustedes fue respondiéndome o vinculándose al sentido, ahora que yo lo voy diciendo, ¿recuerdan los textos que leyeron sobre estos temas? ¿Algunos textos que leyeron? Bien. Recupérenlos y traten de hacer su propio esquema. Traten de hacer su propio esquema. ¿Entienden? Yo les propongo que próximas clases ustedes me vayan mostrando, no como una obligación, que lo vayan haciendo como un proceso de lectura, colaboración, y en algún momento ustedes me van a decir, Juan, mira, fuimos haciendo mapas conceptuales, nos fue saliendo muchos mapas, bueno, mejor, pudimos hacer uno solo vinculado. Ahora, cuando yo hago un mapa o una red conceptual, ¿qué es lo que les voy a pedir yo después? Explíquenmelo. Ustedes tienen un mapa mental, lo transforman en una red conceptual con la lectura, discuten significados, vinculan significados y después pueden traducirle algo a alguien respecto de esto es el sentido que encontramos entre las distintas temáticas que rodean lo pedagógico, lo didáctico, lo psicológico, lo político, lo sociológico de la educación. Porque ustedes tuvieron marcos sociológicos, marcos políticos, marcos pedagógicos, marco didáctico, marcos psicológicos. Todo esto ustedes lo tuvieron como materias, en distintas materias. Muy bien, vamos a parar un cachito con esto acá, porque les quería dar una noticia. Yo les voy a agregar un texto que encontré, un texto nuevo que estoy leyendo, que una parte de un capítulo entero, pero no es muy largo, que los va a ayudar mucho a recuperar la cuestión de enseñamos ciencias sociales. Vamos al otro extremo del esquema, ¿no? Nosotros enseñamos ciencias sociales. Muy bien. ¿Qué enseñamos? Enseñamos en el aula ciencias sociales. ¿Qué enseñamos? La respuesta a eso puede ser lo que yo les dije recién. Enseñamos hechos,
ideas, datos, principios, teorías, conceptos. ¿De dónde sale eso? De la disciplina geografía, de la disciplina historia, de la disciplina economía, etc. Salen del currículum. Ahora, la didáctica de las ciencias sociales y de la geografía, ¿qué conocimiento es? Bueno, la didáctica lo que me viene a decir es qué concepto es razonable llevar al aula, cómo trabajarlo, cómo introducirlo en un diálogo, en una narración, cómo analizarlo con los estudiantes, cómo vincularlo con distintos recursos. Muy bien. Punto aparte, eso es lo que ustedes tienen que hacer, pero la pregunta es, ahora ustedes que se están preparando para ser docentes, pero que no son docentes, tienen que preguntarse, ¿qué enseño cuando enseño ciencias sociales? ¿Qué enseño cuando enseño ciencias sociales? Una potencial respuesta sería, enseño sociedades en su temporalidad. Enseño sociedades en su espacialidad. Enseño sociedades satisfaciendo sus necesidades a través de un sistema productivo, sistema económico. Enseño sociedades, escuchen, que en un espacio y en un tiempo edifican un formato de organización con autoridades, con leyes, que es un sistema político. Muy bien. Así, dicho como lo dije yo, dice, bueno, qué bárbaro, fenómeno, ya está resuelto. Es muy complejo. El tema es que tenemos niños y niñas de 12 y 13 años a las que le vamos a tener que explicar sociedades en el tiempo y sociedades en el espacio. Entonces, esos dos ítems, ¿qué enseño cuando enseño sociedades en el tiempo? ¿Qué enseño cuando enseño sociedades en el espacio? Bueno, encontré un texto muy lindo que separa conceptos y que dije, bueno, viene fenómeno para los chicos y las chicas de, perdonen que le digo chicas y chicas, bueno, se los digo cariñosamente, de segundo de Geo. Así que se los voy a mandar por el Classroom porque me parece que viene fenómeno en la parte donde ustedes, el otro esquema que es de ciencias sociales, vieron que estaba esa línea vertical, ¿no? Que aparecía la historia y la geografía, o la geografía y la historia como esas dos disciplinas que son las coordenadas de todo lo social, ¿no? Obviamente vamos a ver esto ahora, en este momento, respecto a la geografía y de la historia, pero después vamos a ir desarrollando los conceptos unidos específicamente a lo geográfico, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Se entiende? Traté de hablar más pausado, así cuando ustedes escuchen la clase de nuevo, o los chicos que no vinieron, las chicas que no vinieron, está más comprensible. Bueno, muy bien. Vamos a parar acá, así ustedes tienen tiempo de tomar algo, estar tranquilos y no tienen que salir de acá y entrar rápido con el cretino de Monticelli. Es un chiste. Bueno. No lo tenemos, el profe. ¿No lo tienen hoy? Hoy tuvo un problema personal. Un problema personal no tenemos. Y tiene muchos problemas personales, hincha Independiente. Imagínense todos los problemas que tiene. Hay muchísimos problemas. Bueno, hoy a la mañana estábamos charlando, estaba preocupado porque le digo, mirá si juegan la final con Racing, ¿no? Y jódanlo usted, díganle, profe, ¿qué pasa si juega Racing la final con Independiente? ¿Qué pasa si le gana Racing? Dice que se va del país. No nos aprueba más, profe. No, pero tiene cara de serio, pero es un tipo magnífico. Bueno, escuchen, me parece muy bien lo que me dijo Sole, que hicieron. Me gustaría que en el curso de los días me pasen los grupos, que por el Classroom o por el WhatsApp me digan, Juan, tenemos estas dudas, ¿cómo avanzamos con esto? Dudas. Entonces, yo les voy respondiendo, vamos chateando y vayan avanzando.
El jueves que viene nos vamos a encontrar por este mismo canal. Les voy a mandar ese capitulito que vamos a sumar a la unidad 1. Es muy claro. Y les voy a mandar, si puedo, mañana mismo o pasado, esta clase. Así la vuelven a escuchar. Y bueno, adelante. ¿Preguntas? Profe, una consulta, yo que llegué tarde, bueno, porque estoy cursando del profesor Monticelli y bueno, y no estaba el profesor, no dio clase, entonces me conecté a su clase. ¿Ya habló de la transposición didáctica? Estamos en eso. Listo. Escuchame una cosa, Ceci, ahora te hago una pregunta yo a vos. Vos sos Ceci Ramírez, ¿no? Cecilia Ramírez, sí. Escuchame una cosa, Cecilia. ¿Por qué razón vos estás con Monticelli y conmigo? Porque el profesor Monticelli, estoy cursando perspectiva americana y argentina de primer año. Y quiero rendirla de primero y para que ya quedarme libre, digamos. Algunas de primero, pero porque yo vengo de otra institución y yo tenía la cursada de perspectiva americana aprobada, pero me dormí en dar el final y bueno, se me pasó el tiempo del programa y no la rendí, no la pude rendir. Escuchame una cosa, Cecilia, no podés cursar 2 materias superpuestas. No, sí, por eso en la de usted estoy libre. Fenómeno, está bien, Pero está bien. hoy me conecté por eso a su fenómeno. clase, porque el otro profesor no dio clase. Ningún problema, cada vez que puedas, Sí. O si no por el WhatsApp me mandás y lo que te vaya... Fenómeno, bárbaro. Bueno. Igualmente, profesor, el esquema que pidió de los textos ya más o menos lo estoy armando, por eso yo quería preguntar si yo también, al ser alumno libre, también se lo tengo que enviar. No, vos no tenés obligaciones de entrega durante la cursada, porque eso es para los que son regulares presenciales. Pero Claro. lo puedo, digamos, hacer. Si vos querés hacerlo como un camino, me parece bárbaro, me lo vas mostrando. Y después, al momento de dar final, explicárselo, digamos, seguro, más coloquialmente. Vas a tener un marco teórico más rico para poder explicar. Sí. Bueno, gente, les mando un abrazo, descansen, y cualquier duda ya saben. Bueno, nos vemos. Que sigan bien. Listo, profe, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Quedé solita, porque no sé cómo salir. Ay.